Hola mis queridos amigos, bienvenidos al siguiente video de Electrónica Mini Tutoriales. Este día les voy a enseñar a reparar esta avería de esta pantalla de la marca RCA de 59 pulgadas. Esta es una pantalla directamente de avería. Observen cómo se encuentra acá en la esquina y se ve que ha habido un gran cortocircuito. También les voy a enseñar a resolver el problema de estas rayas cuando el televisor ya tiene video. Y también les voy a enseñar a resolver esta falla de estas líneas verticales que quedarán después de nuestra reparación. ¿Ok? Si están interesados sobre la información que voy a presentar, quédense pendiente hasta el final. Acuérdense de suscribirse, de activar la campanita y de dejarnos un like. Muy bien, comenzamos. Muy bien amigos, entonces lo primero que hay que hacer cuando vamos a trabajarle a uno de estos televisores es familiarizarnos con las tarjetas correspondientes. Recuerda que el principio de construcción de todos los televisores casi siempre es el mismo, pero cambia la posición de los componentes y también de los puntos de prueba. Y en algunos casos, pues como este, que también no están serigrafiados. Mira, aquí efectivamente este panel es de 59 pulgadas, pero tiene la misma construcción que los paneles de 50. Observa, ahí están todos los puntos de prueba, como lo vimos en el video anterior. Si no has visto el video anterior, búscalo ahí abajo en la descripción de este video. Ahí te lo voy a dejar porque también enseñé cosas muy importantes que debes de aplicar al momento de reparar este tipo de televisores. Observa, ahí también tenemos el resto de puntos de prueba, pero con la diferencia que ya no les colocaron los limitadores de voltaje y señales como lo vimos en el video anterior. Y también importante ver que no está serigrafiado. Pero si ya te has familiarizado con la tarjeta, te darás cuenta que aquí en Atecon está serigrafiado. Ok, ahí efectivamente están todos los puntos de prueba. Por tanto, para identificar allá en las tarjetas previas al panel donde llega cada uno de esos puntos, simple y sencillamente lo que hacemos es poner el multímetro en la escala de continuidad y chequear desde acá hasta acá y hacemos una nota para poder saber cuáles son las líneas que están llegando a esos lugares y poderles trabajar con mucha tranquilidad. ¿Ok? Entonces, para continuar con el diagnóstico, pues debes de saber que, así como enseñé en el video anterior, tú debes de aplicar el método de rectificador. Acá tenemos los puntos de prueba, por tanto hay que aplicar ese método para que podamos identificar cuál de los lados del panel son los que tienen el problema. Aunque en este panel es obvio que cuando tenemos el televisor de frente es el lado derecho el que tiene la parte que está quemada. Entonces aquí, como está boca abajo, es la parte izquierda. ¿Ok? Los voltajes de ese sector son los que están en corto. Y los voltajes que nos interesan a nosotros son VGL y VGH. Esos son los que provocan ese problema. Por eso se ha recalentado esa zona. Vamos entonces a chequear directamente esos puntos. Muy bien amigos, aquí como ven, efectivamente ya no está serigrafiado. Tampoco están los limitadores de voltaje y señales. Pero acá yo ya les ahorré el trabajo y ya me di continuidad. Y estas son las llegadas de voltaje y señales a este sector. Vamos entonces a chequear rápidamente acá. Yo voy a tomar negativo tierra chasis desde este lugar. Como yo ya identifiqué todo esto, pues el trabajo se va a hacer más fácil. Todas estas partes de aquí arriba corresponden también a negativo tierra chasis, donde iban conectados los limitadores de voltaje. Nosotros vamos a chequear todos estos puntos de prueba. Mira, para lo que está pasando en el televisor, nosotros nos vamos a enfocar únicamente en los voltajes. El voltaje VGH, el voltaje VGL, el punto LC1, el punto LC2, porque son los que provocan este tipo de avería. Entonces yo ya habiendo chequeado cada uno de estos puntos de prueba y habiendo identificado VGL o VSS y VGH, entonces efectivamente les encuentro una anomalía. Entonces, como acá VGH no se le puede cortar porque la comunicación va por la parte de abajo, lo vamos a hacer desde el pegue del COF. Y también he encontrado anomalía en LC1 y LC2. Vamos entonces a trabajar directamente al pegue del COF para verificar cómo llegan esos voltajes. Muy bien amigos, aquí tenemos el pegue del COF y efectivamente acá están los puntos. Ya he medido continuidad y efectivamente llegan a estos lugares.
Entonces, como yo encuentro que VGH es el que está provocando el problema junto con VGL, simple y sencillamente voy a cortar VGH inicialmente, pero si el problema me persiste, va a haber que cortar VGL o trabajar también con LC1 y LC2, cortar esas 4 líneas. Lo que nos interesa a nosotros es que el panel represente video. Mira acá, voy a terminar de cortar VGH y voy a darle vuelta al televisor y voy a probar. Si no tengo imagen, entonces continúo con VGL, y si no, pues con LC1 y LC2. Muy bien, continuamos. Muy bien, amigos, aquí ya tenemos listo para realizar la prueba. Ok, ahí vamos a encenderlo. Vamos a esperar un momento a que cargue. Muy bien. Ok, amigos, ahí como ven, efectivamente ahora ya tenemos imagen. Perfecto, y solo hemos aislado VGH. Esperemos que termine de cargar porque también acá yo ya vi que hay otro problema. Esperemos que cargue. Muy bien, ahí como ves, efectivamente todo se ve excelente. Pero esta zona, mira cómo ha quedado, y esto se debe al problema obviamente que se encuentra ahí en la esquina. Ahí incluso esta parte está calentando todavía, por eso se están generando todas esas líneas. Entonces, si nosotros eliminamos VGL, probablemente vayamos a perder resolución o vayamos a ver más líneas. Si cortamos LC1 y LC2 también. Entonces, ¿qué es lo que toca acá? Aquí lo que toca es trabajarle directamente a este sector, pero este trabajo ya es mucho más delicado porque tenemos que cortar parte del cristal. Ok, tenemos que usar una herramienta especial también. Yo lo voy a realizar en este video para que tú aprendas, pero si tú lo haces, lo harás bajo tu propio riesgo, porque un poco de distracción que tengas, o si no lo haces bien, o si no usas la herramienta correspondiente, vas a dejar este panel completamente destruido. Ok, así como está, ya se le puede dar utilidad, pero esto no hace que uno disfrute ver televisión. Muy bien, amigos, miren, la herramienta que voy a utilizar es esta. Algunos ya la conocen, se utiliza en la reparación de celulares, pero a mí lo que me interesa es que tiene un disco de corte y ese disco es capaz de cortar cristal. Así es de que acá principalmente voy a ir cortando toda esta capa, que es la capa del filtro de video del panel. Voy a irlo cortando suavemente, no le hago presión porque no quiero quebrar el panel. Mira, ahí voy a ir desgastando. Aquí es necesario que yo llegue hasta la profundidad donde se encuentra el cristal, donde viajan las microlíneas de circuito impreso para conectar internamente todo el circuito dentro del panel. Mira, ahí voy a ir desgastando poco a poco. Esto requiere de un poco de paciencia y precaución y la herramienta adecuada, ¿ok? Yo voy a ir cortando y voy a ir probando. Vamos a ver qué tanta profundidad hay que realizar acá para que desaparezca el cortocircuito. Pero importante también, aquí tiene que estar conectado VGH, la línea que habíamos cortado. Muy bien, amigos, observen, ya he realizado todo este corte, se ve que ya he profundizado bastante. Mira, todo el montón de líneas que había visto también ya desaparecieron, ok. Así de que ahora sí ya tenemos un panel con un 90% de reparación. Ahora solo nos quedan estas líneas verticales como les dije a un inicio del video. Pero observen, aquí podemos aplicar un método que es muy sencillo. Levanten el panel y por la parte de abajo colóquenle algún pedazo de tape que sea resistente al calor para que haga sombra. Mira, y ahí se cubren efectivamente todas esas líneas. Este trabajo, si se queda de esa forma, el cliente tiene que estar sabedor, obviamente, porque no vas a estar engañando personas.
porque acá cuando ya el marco sea ensamblado en su lugar correspondiente ni se va a echar de ver, solo que allá en la esquina donde hemos cortado, sí, ¿verdad? Ahí con una calcomunilla estaría bien, o que el cliente esté satisfecho por el trabajo que se ha realizado. Ahí, como ven, señores, el problema ya lo hemos resuelto de una manera práctica y sencilla. Si ustedes quieren aplicar estos métodos, háganlo, sin duda les dará muy buenos resultados. También pongan a prueba suficiente tiempo los televisores antes de entregarlos a los clientes para que entreguen un trabajo satisfactorio. Muy bien, amigos, entonces nos vemos hasta el siguiente tutorial.